La evolución en las tecnologías para la gestión de grandes almacenes de datos ha estado latente desde la década de los 70, siendo siempre un área muy activa de estudio. Las primeras aproximaciones a una solución integral consistieron en el uso de sistemas de archivos elementales propios de los sistemas operativos, almacenando datos de manera masiva, pero sin relaciones muy claras entre los mismos, enfrentando así serias dificultades para explorar los bancos de datos de aquel entonces. Posteriormente, surgieron los primeros sistemas para el manejo de bases de datos, y el término como tal fue empleado para describir un conjunto estructurado de información que representa entidades y sus relaciones. Si bien estas soluciones ya proporcionaban resultados significativos en función de la presentación de los datos, con el paso de los años fue necesario además incorporar elementos que llevaran estos almacenes a una clasificación y explotación eficiente de los datos en términos del contexto de consulta, utilidad e importancia de la información, así como su vigencia, por mencionar algunos rasgos a considerar. Con el uso cada vez más extendido del Internet, así como el alcance de los servicios de la Web 2.0, los sistemas gestores de datos se han visto en la necesidad de evolucionar hacia modelos activos que reaccionan de manera sensible al valor de la información como tal, y no solo respecto a su forma. La popularización de los servicios de redes sociales, la posibilidad cada vez mayor de emplear herramientas de trabajo a distancia y en general los paradigmas de colaboración han trazado una pauta hacia el futuro del manejo de la información, dejando ver necesidades específicas en las que hasta hace poco no se había pensado. Actualmente los sistemas de bases de datos han crecido con tal velocidad que divergen hacia implementaciones heterogéneas, y si bien no existen categorías muy claras al respecto, sabemos que las soluciones a nuestro alcance son tan vastas como los mismos problemas a enfrentar. Las tendencias actuales han dejado atrás los enfoques tradicionales donde los modelos relacionales eran líderes, y nos encontramos inmersos en movimientos más diversos, como los conjuntos de tecnologías NoSQL, los sistemas con enfoques distribuidos o la incorporación de estructuras y modelos de datos más dinámicos, como las bases de datos basadas en grafos o en columnas. Los modelos orientados a grafos son representaciones de la información basadas en entidades y sus relaciones. En términos de teoría de grafos, cada entidad se modela como un nodo con atributos, y sus relaciones serían las aristas del modelo expresando sentidos de pertenencia, alcance, conocimiento o interacción. Por ejemplo, en un almacén de datos sobre recursos de cine y televisión, se mantienen registros sobre nombres de películas o series asociadas a sus actores, productores, directores, fechas de lanzamiento y hasta sinopsis hechas por usuarios de este servicio. Una forma de modelar esto es manteniendo cada entidad película como un objeto con características aisladas. Sin embargo, es posible establecer relaciones de un cierto parentesco con otras obras realizadas por los mismos guionistas, referencias hechas como parte de una saga o una serie de secuelas, entre otras. Así, la realidad refleja que las entidades no pueden verse como algo aislado, sino como un todo con relaciones claras y estrechas. Otro ejemplo claro y natural asociado al manejo de información mediante grafos son los servicios de redes sociales y laborales, las cuales modelan la interacción entre personas en distintos niveles muy cercanas a las relaciones personales reales. Entre las principales prestaciones a destacar de este tipo de tecnologías encontramos un manejo óptimo de los datos, evitando duplicidad, redundancia o inconsistencias mediante la permutación de datos entre grafos, impactando además de manera positiva en la gestión de los recursos de almacenamiento. A esta propiedad de permutación de los datos se le conoce como isomorfismo. Otras de las bondades de los modelos de datos basados en grafos son la optimización de consultas, ya que éstas pueden realizarse en amplitud, sin verse limitadas por los registros en tablas, y además resultan ideales en contextos sensibles a la semántica, o en sistemas con ciertos requerimientos de inteligencia. En este mismo sentido, cabe mencionar que el uso de las bases orientadas a grafos ha encontrado un nicho de aplicación en las actividades de minería de datos. Diversas tecnologías han nacido sobre los principios de las bases en grafos. Tal es el caso de Neo4j,
un modelador y gestor de datos escalable, capaz de mantener registros del orden de billones de relaciones entre sus nodos, con API orientado a objetos, transacciones ACID y control de concurrencia. Hypergraph DB, herramienta que provee un mecanismo de almacenamiento de datos de propósito general, distribuido y de código abierto, ideal para usarse en proyectos web o hasta en aplicaciones inteligentes con manejo de la semántica. Infogrid, un modelador de datos orientado a componentes web. ODEX, una librería para el manejo de grandes modelos de datos orientados a grafos. Un área de desarrollo interesante para las tecnologías de bases de datos son también los proyectos de data warehousing, los cuales apoyan ampliamente en la toma de decisiones de negocios, logística, entre otros. Sobre esta línea hablaremos de las bases de datos columnares, las cuales, como su nombre lo indica, organizan los modelos de datos y el almacenamiento de los mismos mediante registros en columnas. Como antecedente, sabemos que las bases de datos relacionales se han visto como un conjunto de registros en forma de tabla, compuesto por tuplas con cualquier cantidad de atributos, teniendo así en casos críticos registros de hasta 80 o 100 campos. Las bases de datos columnares también reciben el nombre de modelo binario relacional, ya que a diferencia de los enfoques tradicionales con relaciones de grado n, estas solo tienen niveles de segundo grado, es decir, se vincula una llave con un solo valor, haciendo que los datos se aprecien como un conjunto de columnas independientes. Las principales prestaciones que ofrece una base de datos columnar se perciben en los tiempos de respuesta que éstas presentan al realizar consultas sobre grandes registros de datos. Imaginemos los registros de venta de una cadena de tiendas, suponiendo que sus ventas anuales alcanzan los 10 millones de facturas. Resultaría costoso en términos computacionales realizar una consulta de negocios sobre estos millones de registros. Por ejemplo, para conocer el total de ventas anual, es necesario visitar cada registro y leer cada campo hasta recuperar el dato deseado por venta, almacenarlo y operar sobre él. Por otro lado, si la implementación de este modelo de datos se encontrara en una base de datos columnar, sería posible mantener los datos indexados mediante relaciones de grado 2, eficientando las búsquedas, reduciendo costos de almacenamiento e incluso operando sobre datos de modo paralelo. Entre los manejadores de bases más exitosos de este tipo tenemos a Microsoft con su proyecto Gemini, una propuesta orientada a bases de datos OLAP, basadas en modelos de datos orientados a columnas, y cuya idea es poder incorporarse a aplicaciones como Excel para la generación de reportes. Infobright es un núcleo de bases de datos orientadas a columnas, ofrece una arquitectura robusta para proyectos de data warehousing. Vertica, un gestor de base de datos optimizado para el manejo de registros de datos en orden de terabytes. Sybase, una base de datos relacional basada en columnas, con acceso mediante el lenguaje de consulta SQL y compatibilidad con el lenguaje Java para la codificación de procedimientos y funciones de usuario. Por otra parte, es posible también encontrarnos con modelos de datos irregulares, que no presentan un esquema particular u operan bajo esquemas incompletos. Ante estos escenarios, tenemos las soluciones en bases de datos semiestructuradas, las cuales operan bajo esquemas que son capaces de reflejar de manera más apegada a la realidad los datos, su contenido y su contexto. Para entender mejor este concepto aplicado a las bases de datos, pensemos en un ejemplo concreto. En el mundo de las relaciones públicas, las personas y las empresas manejan tarjetas y cartas de presentación, con datos específicos sobre sus actividades, información de contacto, servicios que prestan, entre otros. Así, habrá quienes, por ejemplo, proporcionen además de un número telefónico directo, los datos de su línea de fax. De igual modo, habrá quienes no lo hagan o no cuenten con ello. En ese caso, se desprecia el hecho de si el dato se encuentra o no. Es decir, en el mundo real jamás veríamos una tarjeta de presentación con la sentencia fax : null. Las bases de datos semiestructuradas proveen conjuntos de datos flexibles,
que permiten modelar entidades reales bajo esquemas del tipo puede o no estar tal o cual dato, sin declarar simplemente un dato como nulo o no nulo. Estas tecnologías son de interés para aplicaciones web que concentran información proveniente de diversas fuentes, que puede encontrarse en distintos formatos o esquemas de bases de datos. Un par de tecnologías que implementan los modelos de bases de datos semiestructuradas o sin esquema son MongoDB. Es un gestor de bases de datos escalable, de código abierto y orientado a esquemas de datos documentales. Se usa mayormente en aplicaciones web. MarkLogic. Es una base de datos basada en XML, que destaca por la rapidez de sus consultas. Ha sido empleada por la Agencia Federal de Aviación de los Estados Unidos. Estas son algunas de las tecnologías de bases de datos emergentes, en las cuales se ha estado desarrollando de unos años a la fecha. Es evidente que, como en cualquier proyecto de software, la elección de cualquiera de ellas va de la mano con las implicaciones de requerimientos, riesgos y expectativas en los resultados a obtener.